buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa académico a través de Rompiendo Fronteras. El día de hoy nos acompaña nuestro gran aliado, Terumo. Leonardo Arias, especialista clínico en intervencionismo de Terumo, Colombia, será el anfitrión de esta conferencia. Bienvenido, Leonardo, y todos nuestros compañeros de Terumo, y por supuesto a todos ustedes, nuestros compañeros de las sesiones académicas a través de Rompiendo Fronteras. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, Carol. Buenas noches para todos. Les damos un cordial saludo de bienvenida a esta actividad educativa y actualización en el marco de la alianza académica entre Rompiendo Fronteras Perfusión y Terumo Colombia Andina. Para la noche de hoy, y dando continuidad al reto trompa de elefante revisado la semana anterior, contamos con la presencia de dos excelentes profesionales, quienes nos hablarán de las consideraciones en el tratamiento quirúrgico de la patología del arco aórtico, nuevas aproximaciones desde perfusión. Ellos son Sofía Cardona, ella es enfermera especialista en perfusión y circulación extracorpórea de la Universidad CES, actualmente es especialista clínica de la línea cardiovascular en Terumo Colombia Andina. También tenemos a Fernando Rodríguez, él es instrumentador quirúrgico profesional, antes especialista clínico internacional de la terapia endovascular Bolton Medical para Europa y el Medio Oriente. Ahora, con la adquisición por parte de Terumo, es el gerente regional de servicios clínicos para la TAM. Les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden realizar sus preguntas y comentarios a través del chat, y al finalizar serán respondidas por nuestros expositores. También les compartiremos el link para que diligencien la encuesta de satisfacción, la cual nos ayudará a mejorar cada vez más estos espacios educativos que son realizados pensando en ustedes. También servirán para confirmar su asistencia y certificado correspondiente. Sin más preámbulos, bienvenidos todos. Adelante, Sofía y Fernando. Muchísimas gracias, Grupo de Rompiendo Fronteras. Reitero el agradecimiento a cada uno de los asistentes que se toman el tiempo para acompañarnos en este proceso. Y bienvenido también, Fernando, gracias por tu compañía. Bueno, entonces, para dar inicio a lo que es el desarrollo de este programa, vamos a ver un video corto en el cual podemos tener una aproximación del manejo de la aorta con nuestro grupo de Terumo Aórtico, nuestra unidad. Bueno, entonces, dando ya inicio a la parte académica, a la parte que nos interesa, vamos a dar una abrebocas y vamos a entrarnos un poquito al manejo de la aorta y al tema de lo que es esta arteria que es tan importante para nuestro organismo. Recordemos que durante el ciclo cardíaco el corazón transmite esa fuerza de contracción, ese movimiento sistólico y también de diastólico de relajación con un volumen, y a mayor volumen, mayor presión representativa entonces a través de la aorta. La aorta, como esos vasos sanguíneos que vemos acá, esos movimientos que producen, esos movimientos que donde podemos visualizar no es una arteria y un conducto rígido, sino que él responde a todos estos cambios en esas presiones y esas dinas
que se expresan en 1.7 por 10 a la 5 por cada latido que el corazón nos expresa. Entonces, este movimiento circunferencial y de forma también helicoidal es el que da la patología y nos genera esa incidencia de la enfermedad aórtica en cada uno de los segmentos. Si podemos visualizar acá, entonces vemos cómo cuando hay una enfermedad de la aorta ascendente, la incidencia es muchísimo mayor, cerca del 65%. Y esto entendiendo ese mecanismo que vimos anteriormente, en el cual podemos también entonces entender por qué se da muchísimo mayor la enfermedad a nivel de la aorta ascendente, es la que soporta un volumen y unas presiones muchísimo mayores del corazón directamente. Pero vamos y nos situamos en la aorta torácica, esa aorta que va disminuyendo su incidencia en patología, y decimos es solamente de un 10%, pero las condiciones anatómicas y fisiológicas a las que se expone la aorta torácica o la aorta que ya comienza a ser aorta descendente son condiciones diferentes a las de esta aorta ascendente. Son condiciones diferentes precisamente porque es la aorta que mayor diámetro tiene, es decir, es el segmento más grande que soporta entonces mayor volumen y ya no tiene que responder a esos altos niveles, esas altas presiones a las cuales la aorta ascendente se estaba exponiendo. Y también disminuye entonces a medida que va también siendo una aorta abdominal y mucho más a la incidencia a nivel de las aortas infrarrenales. Esto entonces también avalado por este estudio que se hizo y este análisis que realizó el grupo de Leipzig de Alemania, en el cual en un total de 12 años, con una muestra de 5.579 casos que tuvieron acceso, evidenciaron cómo el manejo de esa aorta, tanto de la aorta ascendente, fuera con intervención sobre la válvula aórtica por valvulopatía o fuera sin intervención sobre esta válvula, más el manejo del arco aórtico, miremos cómo se comporta, cómo es mayor la incidencia. Y ya a nivel toracoabdominal y a nivel de la aorta descendente propiamente, la incidencia es mucho menor, discúlpeme, pero va siendo entonces muy específico el manejo y el requerimiento de entender muy bien cómo va a ser esta aproximación y este abordaje que tengamos para esta aorta ascendente, específicamente el callado aórtico. Bueno, las indicaciones para la cirugía son acordes a las tasas de crecimiento que se presenten en esa aorta que está enferma. Si es una aorta ascendente, la tasa de crecimiento esperada es de 1 milímetro por año. Si es una aorta descendente, es de 3 milímetros por año, pero tenemos una condición muy especial. Es esa condición de la válvula aórtica bivalva, donde se espera el crecimiento o la tasa del 1, sino al 1.9 milímetros por año. Esto nos va a indicar entonces a nivel quirúrgico cuándo debe ser intervenida. Y mucho más esa intervención se va a dar y se va a especificar si hay presencia de la patología asociada a los síndromes tipo Marfan, esos síndromes que causan una alteración a nivel de la angiogénesis de la aorta, y donde en presencia de Marfan, la aorta ascendente, la indicación quirúrgica es de 5 centímetros y la descendente de 6. En cambio, en los pacientes que no tengan un Marfan, la aorta puede tolerar un poco más esa tasa de crecimiento para atender indicación de cirugía que puede ir desde la ascendente hasta 5.5 centímetros y la descendente de 6.5 centímetros. Es así como las indicaciones nos llevan a un riesgo de ruptura, como le menciona Sofía. A partir de esos umbrales aumenta exponencialmente el riesgo de ruptura, siendo así que para una aorta ascendente que está por debajo de los 6 centímetros de diámetro, el riesgo de ruptura puede estar oscilando el 5%, mientras que sube a un 35% si se pasan los 6 centímetros de diámetro. En la aorta descendente, sin embargo, más bien se continúa esta misma tendencia y es 15% de riesgo de ruptura para aortas descendentes de menos de 7 centímetros, mientras que después de los 7 centímetros aumenta a 35. Independientemente del tamaño, cuando un aneurisma es sintomático, deberá ser tratado.
En cuanto a las disecciones aórticas, tenemos la situación, bueno, esta tabla ya es familiar para ustedes, hablamos de las clasificaciones ya sea bajo el modelo de Baker o el modelo Stanford, en el que tenemos clasificación dependiendo de dónde está la entrada primaria, siendo la 1 o la 2, equivalente a la tipo A de Stanford, cuando está ubicada en el segmento ascendente, ya sea que se quede localizada o que se extienda hacia altos y descendentes. Los estadios, ya los hemos visto que son agudos y crónicos, claramente digamos que el tema de tratamiento se ha visto más manejado, perdón, más manejado en el segmento subagudo, donde tiende a hacerse algún tratamiento no urgente, que sería el segmento entre 15 días, 14 días y 3 meses. Dentro de lo que se ha cambiado o han, digamos que actualizado hoy en día las recomendaciones, principalmente en el modelo europeo, ha sido hablar de una clasificación que es la clasificación no A, no B, la disección. Y esta ocupa cuando hay compromiso del arco aórtico, ya sea o porque la principal puerta de entrada está en el arco o porque se involucra de manera retrógrada desde una entrada a nivel del arco distal. En los que corresponde a los diagnósticos subyacentes, hay que pensar que no solamente son aneurismas y disecciones, también tenemos la situación en cuanto a las disecciones retrógradas o las disecciones remanentes, mejor, cuando ya se ha hecho un previo tratamiento quirúrgico de una disección tipo A, que queda con una disección de remanente, los síndromes de mega aorta o las úlceras penetrantes. Aquí, de hecho, podemos ver en estas dos proyecciones en las cuales encontramos las condiciones de una aorta disecada arriba o abajo, cómo se deteriora un lecho muy susceptible a la ruptura. En cuanto al tratamiento, bueno, este algoritmo también ya se ha visto probablemente por muchos de ustedes, el tema de determinarlo en función de si es una disección tipo A aguda, como un manejo quirúrgico urgente, la disección tipo B determinará, dependiendo de si tuvo respuesta o no al tratamiento médico inicial, farmacológico, y a la catalogación de si está complicada o no complicada, entendiendo que lo complicado es un inminente riesgo de ruptura, un gran diámetro en la sumatoria de los dos lúmenes, el tema de ser refractario al tratamiento antihipertensivo o cuando tenemos malperfusión distal. En cualquiera de estos casos hay que tener en cuenta lo que ocurre cuando no se trata a un paciente con una disección aguda, especialmente tipo A. La tasa de mortalidad es supremamente alta, que habla de que un 33% puede fallecer en las primeras 24 horas, a las 48 un 50%, y 3 de cada 4 pacientes fallecerían en las primeras 2 semanas de no ser tratados. El tratamiento, las opciones, que hoy en día nos baraja la tecnología y el advenimiento de nuevas técnicas y dispositivos, nos ocupa en 3 grandes ramos. La solución o la reparación propiamente quirúrgica, la reparación híbrida, en la que combinamos probablemente un debranching a la zona más proximal del ascendente, para crear y favorecer una zona de sello proximal para una segunda intervención con endoprótesis. Y el manejo netamente de cirugía endovascular, completamente endovascular, que hoy en día ya manejan algunas compañías para diseñar sobre medida el tratamiento. Las recomendaciones que hoy en día la Escuela Europea, tanto por lo que se publicó el año pasado entre la Sociedad de Cirugía Vascular y la Sociedad de Cirugía Cardiotorácica de Europa, recomiendan primero el tratamiento quirúrgico, que debe ser considerado cuando tenemos primero procesos concomitantes que involucran la válvula aórtica o cuando hay un muy alto riesgo de disección retrógrada tipo A, en clase de recomendación 2A y evidencia B, cuando hay presencia de trombo flotante en el arco aórtico, 2A evidencia nivel de evidencia C, y que puede considerarse el abordaje quirúrgico cuando el paciente es sintomático y tiene extenso trombo mural en el arco aórtico. Ahora bien, el tratamiento híbrido, el de manejo con 2 tiempos, uno quirúrgico y uno endovascular, puede ser considerado primero en el paciente que no es apto por comorbilidades para someterse a una cirugía cardíaca y que tenga la anatomía claramente apta para el procedimiento endovascular. Es así como no se recomienda
asertiva en pacientes que tengan un segmento de sello proximal, una longitud de cuello menor a 25 milímetros o que tengan un diámetro en el segmento del ascendente mayor a 38 milímetros. Sin embargo, esto está tendiendo a ser revisado en función de la variedad de dispositivos que tienen hoy en día alcances de diámetro mayor y no se recomienda, claro está, en pacientes con deficiencias o con trastornos del tejido conectivo tipo Marfan o Ehlers-Danlos. El manejo endovascular, finalmente, bueno, está dado como una alternativa innovadora que debería ser considerada primero para el paciente que no pudo ser sometido a los tiempos quirúrgico e híbrido o al abordaje mayor quirúrgico y siempre y cuando cumpla con los requerimientos anatómicos antes mencionados. Dicho esto, salimos a encontrar una gran variedad de opciones de tratamiento que pueden darse dentro del abordaje quirúrgico, claro está, dependiendo de la indicación y de los segmentos que están comprometidos en esa patología. Es así como podemos trabajar reparación solamente del segmento supracoronario, con o sin involucramiento de los vasos supraórticos, que se puede hacer tal vez con un solo injerto. Pueden haber extensiones que involucran el arco y que tengan el rintante de los troncos supraórticos, ya sea con una isla o independientes, o manejo combinado con injertos, haciendo de branching más reparación del arco, y finalmente dejar un muñón flotante, que es la técnica de la trompa. Cualquiera de estos abordajes tiene que ser considerado no solamente desde la implicación anatómica, sino desde el impacto que genera esto a los troncos supraórticos y por ende a la perfusión cerebral, el tema de cómo compromete nuestro polígono de Willis. Una de las situaciones importantes que tiene que tenerse en consideración es la incidencia de stroke a partir de la, de pronto, subóptima manipulación que se le dé a la subclavia, ya que a veces se opta por ocluirla o por no darle pronto un manejo prioritario, pero hay que tener en cuenta que obviamente la vertebral surge de allí y en gran número de casos la vertebral deriva en una arteria que es la cerebellar posterior inferior, la pica. Es así como llegamos a la trompa de elefante como técnica del tema de esta noche, en la que vamos a tener una implicación desde el punto de vista quirúrgico, una revisión y ver cómo el impacto de la perfusión ha cambiado a lo largo del tiempo y hemos ido mejorando las técnicas de la mano del aprendizaje de un centro de excelencia. En el 83 se presenta primero la trompa de elefante clásica por el doctor Hans Borst en Alemania, que componía dos tiempos. El primer tiempo, un abordaje en el cual se hacía incisión en la dilatación de la aorta ascendente, se desprendía los botones de supraórticos en bloque desde el arco y se comenzaba a reconfeccionar la parte distal para preparar la colocación de un injerto quirúrgico. Pero entonces vemos que ya hay una parte muy importante desde el abordaje de perfusión y como técnica de perfusión propiamente dicha. Esa perfusión cerebral selectiva anterógrada que se da a través de estos grandes vasos del tronco, que son el tronco, la subclavia y la carótida, y que pueden ir desde la simple inserción de una sonda vesical con el inflado por el balón, pero que también hemos aplicado las técnicas y el uso de las cardioplegias, de las cánulas de cardioplegia retrógradas con balón, que se pueden insertar directamente para así dar el flujo sanguíneo, ese flujo que puede ser para una canulación supraselectiva. Esta canulación supraselectiva puede ser entonces a nivel sea de las divisiones del tronco o puede ser una canulación selectiva común a nivel del tronco brachiocefálico que van a permitir la perfusión no solo del miembro superior derecho, sino también una perfusión de territorios cerebrales. Es así como después de hacer ese primer tiempo, más bien concluyendo el primer tiempo, se hace el reimplante, ya ha quedado el muñón flotante dentro de la porción dilatada y pasamos a un segundo tiempo, que es en el cual se recupera el muñón distal a través de una toracotomía y se reimplanta
más bien en anastomosis término terminal con la aorta descendente. Ese es un procedimiento grande, agresivo, que se hace en 2 tiempos. Y el hallazgo que se ha hecho después de revisar la experiencia nos ha indicado que si bien ha sido el manejo, digamos que declarado por excelencia desde hace ya más de 30 años, involucraba una alta tasa de mortalidad. Y es que desde los primeros 30 días del primer tiempo quirúrgico teníamos tasas de mortalidad del 9% y más, y en el segundo tiempo se declaraban entre 30 y 45 días tasas de mortalidad de hasta un 7%. No obstante, este no es el punto más preocupante. El punto preocupante es la altísima tasa de mortalidad por no regreso. El abandono del paciente en el intermedio de su tratamiento después del primer tiempo quirúrgico y por no retorno resultaba con una mortalidad de hasta el 32%. ¿Y esto que estaba derivado? A que probablemente encontrábamos en casos específicos como la disección tipo A, en que más de un 30% son candidatos para reoperarse porque hay una dilatación distal. Si no se controló, el paciente no regresó, fallece. Hay también en un 78% hallazgos de permeabilidad del lumen distal, lumen falso distal. Y además de eso, en 32% de los casos, una dilatación aneurismática del lumen falso. Entonces, ¿esto qué nos deja? Que es una técnica que es un advenimiento para un manejo muy complejo, pero todavía con una oportunidad de mejora en cuanto a los resultados de mortalidad. Y es este arco aórtico en el que cuando se hace una intervención quirúrgica es imprescindible casi que la interrupción total de la circulación. Esa interrupción total lleva también a generalmente una parada cerebral, está íntimamente ligada y durante un periodo de tiempo determinado que debe ser evaluado, debe ser monitoreado, generando alto riesgo de morbimortalidad. Esa morbimortalidad que vamos a ver en la evolución en el posoperatorio del paciente y en lo que va a llevar después de su salida hospitalaria. Ese enfoque entonces debe ser un enfoque multidisciplinario, un enfoque con interacción e integración de estos 2 grandes grupos, un grupo de corazón, un grupo de aorta que en algunos países a nivel mundial está bien desarrollado y está muy específico para entonces ofrecer unos buenos tratamientos, pero no solo ese enfoque. También el enfoque quirúrgico netamente, el enfoque de la interacción de estos 3 grandes actores, anestesia cardiovascular, cirugía cardiovascular y perfusión. Y cada uno de ellos entonces ofrece desde su experiencia, desde sus manejos, técnicas, opciones, prioridades y estrategias que van a derivar en el posoperatorio y en la evolución específica y adecuada de los pacientes. Y dentro de esas consideraciones de manejo, tenemos que ser muy específicos. Hay 2 grandes ejes para ese manejo del paciente. El primero es la preservación miocárdica, el corazón como órgano vital e importante, y el segundo es la protección neurológica. También ese binomio entonces que vamos a requerir intervenir de forma adecuada para disminuir esa morbimortalidad. También una tercera aproximación es la prevención y manejo de coagulopatías. Entonces, para la protección neurológica, ¿qué estamos viendo? Pues que a pesar del tiempo han ido evolucionando las técnicas y hay unas recomendaciones por parte de la Sociedad Europea de Cardiología, un consenso en el cual sus recomendaciones van muy específicas al manejo de la oximetría cerebral bilateral. Esa oximetría por el NIRS que permite realizar unas mediciones que son aproximadamente cada 4 o 5 segundos que van encaminadas a saber y determinar el equilibrio entre la demanda y la entrega de oxígeno que se da a nivel de la célula cerebral y que no está comprometiéndose por factores propios de la cirugía, como son los estados de profundidad anestésica, los estados de hipotermia e incluso el paro circulatorio total. Otra recomendación en la cual ellos hacen un énfasis importante es en las situaciones donde haya un daño medular tardío, se recomienda la colocación de un drenaje de líquido cefalorraquídeo como parte del tratamiento para reducir la incidencia de eventos neurológicos generados por aumento de las presiones a nivel del cerebro. Entonces esas estrategias van un poco más encaminadas de esa protección neurológica y han ido desarrollándose. La primera fue la hipotermia profunda con paro circulatorio total, una técnica y una estrategia que hemos venido utilizando a través de los años y que ha sido consecuente.
pero luego en su desarrollo llegamos a la hipotermia moderada con perfusión cerebral selectiva. Es esa hipotermia y esa estrategia en la cual no llegamos a los grados centígrados que llega la hipotermia profunda, en la cual entonces la presencia o el desarrollo de coagulopatías puede ser menor, incluso va a ser mayor la recuperación del paciente probablemente. Y estas dos estrategias muy específicas, la perfusión cerebral selectiva anterógrada y la perfusión cerebral retrógrada selectiva a través de la vena cava superior. Pero si vamos a hablar entonces de esas dos consideraciones, ¿cuál de las dos es muchísimo mejor? Pues los consensos, los estudios continúan apareciendo y hay una guía, este documento, una guía anestésico-quirúrgica de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, donde ellos definitivamente nos dicen que no han encontrado o no han demostrado estadísticamente una superioridad en ambos grupos, tanto el grupo que maneja la perfusión cerebral retrógrada como la anterógrada, pero estas sí hay una gran diferencia en cuanto mayor resulta el tiempo de parada circulatoria. Aunque estos, hay un grupo que se inclina más por la perfusión cerebral anterógrada porque genera menor disfunción neurológica temporal. Pero ¿qué hablar entonces de la perfusión cerebral retrógrada? Porque aún se sigue aplicando, porque es una técnica que sigue presente en ocasiones con no tanta. Y en nuestra revista Perfusion sale en junio de este año un reporte de casos. Esto es un grupo que es un grupo japonés en el cual ellos hacen un reporte de 2 casos que tuvieron de manejo del arco aórtico con patologías presentes en estos segmentos, lo hicieron con perfusión retrógrada. ¿Y por qué ellos determinan que es una técnica insegura? Porque en este grupo tuvieron 2 problemas. En los 2 pacientes que lo realizaron tuvieron 2 eventos. En el primero de ellos tuvo un delirium posoperatorio, un delirium que fue de difícil recuperación, y en otro de los pacientes intraquirúrgico tuvieron que suspender la técnica de perfusión cerebral retrógrada porque hubo una dificultad muy grande en cuanto al drenaje venoso del paciente y comenzó a hacer una elevación de las presiones cerebrales, generando entonces un evento neurológico y un edema a nivel cerebral. Esto llevó a que ellos declararan bajo las mismas condiciones de presión cerebral retrógrada a presión de 20-25 milímetros de mercurio, a unos flujos de 18-24 mililitros por kilogramo por minuto, no eran seguras y como conclusión dijeron que tenías el riesgo entonces de presentarse hipoperfusión derivado del retorno en el drenaje venoso que estaba siendo obstruido. Si hablamos entonces de esa técnica de protección, tenemos que irnos también al desarrollo de la hipotermia. Y hemos tenido muchísimos estudios y muchísimos grupos se han dedicado a definir cuáles son los periodos seguros del manejo de la hipotermia. Y pues miremos en esta tabla donde nos dicen que desde la época de 1989 que comenzaron a estudiar, nos hablaban de una hipotermia que a 18 grados profunda podía estar entre un periodo seguro de 40 a 45 minutos. Llegamos incluso a este artículo en el 2001, donde nos dice que podía llegar a los mismos 18 grados hasta 60 minutos, pero hasta ahora no hay un consenso real. Y lo último que encontramos es esta publicación en esta página, en esta revista, en la cual nos habla más bien de un trinomio en cuanto a la rata de metabolismo cerebral, en cuanto a la temperatura esofágica y en cuanto al tiempo estimado seguro que puede durar el paro circulatorio total. Y esto nos habla muy bonito de cuánto es el porcentaje de consumo metabólico cerebral relacionado con la temperatura y vemos que va subiendo. Y también hace la relación entre la temperatura esofágica y el tiempo de paro seguro aplicando las técnicas de hipotermia. Entonces ellos definen en que realmente no hay un espacio, discúlpenme, me devuelvo, no hay un punto muy específico para definir, pero que sí es valedero entender que bajo la vigilancia y bajo el monitoreo de electroencefalograma se logró constatar que la actividad metabólica y la tasa de consumo de oxígeno no iba a ser del 0 a pesar de que estuvieran a 10 grados.
Esto llevó a que entonces incluso los últimos estudios dijeran que el paro circulatorio, incluso a 18 grados centígrados, solamente era seguro de 20 a 30 minutos, no tan extendido como veíamos en las publicaciones anteriores, que iba de 45 a 60. Y lo que menos quiere un grupo quirúrgico es enfrentarse a esto. Las lesiones no solo orgánicas, sino cerebrales por circulación extracorpórea. Esas lesiones que pueden ser desde los embolismos, las hipoperfusiones y mediadas por respuestas inflamatorias, que van a generar entonces unos efectos deletéreos y que van a aumentar la mortalidad en nuestros pacientes sometidos a la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Gracias, Sofi. Dados estos avances, estos estudios que se van haciendo en perfusión, a la par se fueron desarrollando también opciones para mejorar esa trompa de elefante. Y es así como en 1996 salen como los primeros reportes o las primeras ideas de un abordaje innovador para el arco aórtico con el doctor Sato en Japón. Sin embargo, es al doctor Matthias Karg en el 2001 de Alemania a quien se le confiere el primer implante de una trompa de elefante congelada, un dispositivo híbrido. ¿Y esto qué permite? Permite hacer el abordaje combinado a través del procedimiento quirúrgico y una introducción por vía anterior de un dispositivo que permita estabilizar el segmento distal, que originalmente sería en un segundo tiempo, es lo primero que se hace, y que permita darle pues mayor estabilidad a la técnica, reparando en un solo tiempo. Este tipo de dispositivo híbrido, pues como les digo, facilita, además de eso, porque tiene unas configuraciones que en combinación con las nuevas técnicas de perfusión darán mejores resultados. Desde el punto de vista técnico del dispositivo, lo que se rescata como el mayor beneficio serán, uno, que permite, como ya lo mencionábamos, un tratamiento extenso en un solo tiempo, con un dispositivo híbrido que estabiliza la aorta distal y que además de eso, si tenemos un síndrome que se extiende distalmente, pues favorece o crea una zona apta para una eventual extensión endovascular en un segundo tiempo. Para, digamos que referenciar mejor la experiencia, hablamos de un sitio donde probablemente la mayor experiencia que se ha publicado es la Escuela Médica de Hannover en Alemania, en donde el profesor Malak Shrestha y su grupo en 2015 publicaron una experiencia que recopilaron durante 12 años, desde 2001 hasta 2013, en el cual primero hicieron un comparativo entre el ejercicio de la técnica convencional de trompa de elefante con 97 pacientes versus 180 pacientes en trompa de elefante congelada. Una cantidad importante, 277 pacientes en total, con una variedad de anatomías y patologías, muchos de ellos con concomitancia. Pero lo que quiero rescatar de este estudio, probablemente, aunque no sé si lo verán muy bien al final, es los 30 días de mortalidad reportan 25% en el grupo de trompa de elefante convencional versus un 12% en la técnica con trompa de elefante congelada. Esto es un hallazgo significativo, un beneficio muy importante atribuido a un dispositivo. Después continuaron la experiencia y a partir de lo que se ha construido desde 2001, desde que empezaron incluso a trabajar con algunos dispositivos casi que homemade, que participan en la evolución de la técnica y crean un dispositivo de la mano de la industria que permite hacer la técnica híbrida, pero que ya venga optimizada. ¿Optimizada en qué sentido? En tener 4 ramas, 3 para hacer una anastomosis 1 a 1 de cada uno de los troncos supraórticos y una línea de perfusión. Es así como reportan los primeros 100 pacientes con este dispositivo en una experiencia de 2010 a 2014, en el cual el 54% venían con procedimientos concomitantes, 30% con preservación de la válvula en técnicas de Daly, 11% con Ventral y 13% entre revascularizaciones miocárdicas y reemplazos valvulares mitrales. El grupo de indicaciones tienen disección aguda tipo aguda, y tipo A crónica y aneurismas en una proporción muy ecuánime de 37, 31 y 32%. Las edades claramente son más jóvenes los pacientes que tienen un síndrome de disección, mientras que los aneurismas, por ser patología más degenerativa, los pacientes son más añosos.
y de allí encontramos una mortalidad en esos subgrupos de 8% para la disección aguda, la crónica en 3% y 9% en aneurismas. La mortalidad como un todo puede ser 7%. Bueno, y entonces, continuando con esta gran experiencia de este grupo que trabaja en grande, nos damos cuenta que no solo se quedaron con 100 pacientes con la aplicación de la técnica del dispositivo, también entonces fueron un poco más allá. Ya a partir del 2012 al 2014, otros pacientes, en total ya 144, en conjunto con los que Fernando nos decía en la presentación, en la diapositiva anterior, pues ya fueron sometidos a esta técnica, y esto es lo que nosotros probablemente no conocemos. Hay muchos que sí ya han tenido la experiencia, otros que probablemente no la hayamos desarrollado aún, donde hay una asistencia cardíaca donde se da el paro circulatorio total, pero la ausencia de paro cardíaco. El corazón, entonces, como técnica, está siendo perfundido durante todo este tiempo con el objetivo de disminuir ese tiempo de isquemia protegida cardíaca. Y esto, entonces, de estos 144 pacientes, 108 de estos pacientes fueron realizados con el paro circulatorio total más la cardioplegia como protección miocárdica, pero 36 pacientes adicionales no fueron protegidos con esa cardioplegia, con esa solución que nos va a ayudar a proteger el corazón, pero que aún así es una isquemia siendo protegida, sino que se dio una técnica denominada perfusión miocárdica continua. Esa perfusión miocárdica continua no es nada más entonces que la utilización del flujo sanguíneo, como lo vemos en esta diapositiva, dado por la bomba y que llega a irrigar el corazón. Entonces es un corazón que va a estar batiente a medida que se opera esa anatomía aórtica que está enferma. Vamos a ver entonces cuáles fueron las indicaciones y cuáles fueron la descripción y formulación de esta técnica. Lo primero es si era indicado tanto en disecciones como en aneurismas, si había o no la presencia de un procedimiento que fuera concomitante, es decir, valvulopatías tipo aórtico mitral o las mismas enfermedades coronarias que fueran a ser presentes también junto con la patología del arco aórtico. Le definieron la estrategia tanto de canulación como de clampeo y los métodos de protección, tanto cerebral como cardíaco y del hemicuerpo inferior. Muy importante esta protección porque este hemicuerpo entonces ya no se nos estaba quedando y ya no se va a quedar en isquemia como lo van a demostrar ellos. Y los dos grupos, como les decía, el grupo que va a tener protección miocárdica continua y el grupo que va a tener arresto cardíaco con solución cardioplégica durante todo el procedimiento. Vamos a ver entonces respecto a la canulación. Pues vamos a iniciar con una canulación venosa que es estándar, es una canulación que ellos la definen como por aurícula derecha o bicava, siendo bicava según el requerimiento, la necesidad de entrar o incidir directamente en la válvula mitral, y la más importante, la canulación arterial, esa canulación arterial que se da a través de la arteria axilar como método de elección por ellos, con la cual ellos recomiendan y siempre utilizaron injertos para poder acceder al vaso sanguíneo. Esta canulación axilar con injertos, ellos lo dicen para controlar mejor el sangrado que se da postoperatoriamente y que va a poder entonces tener una incidencia en el requerimiento de hemoderivados. Cuando ya se dispone la canulación central por el injerto que tenemos, por el dispositivo, tiene la línea que se puede conectar directamente a la línea arterial del paciente que viene de la circulación extracorpórea. Y utilizaron canulaciones femorales solamente en los pacientes que tuvieran una mala perfusión periférica o que tuvieran alguna contraindicación de una canulación de estos tipos, siendo entonces una canulación que fue dejada solo para estos casos. Cuando se utilizó esa canulación femoral, pues el hecho de dar flujo y que este dispositivo ya estuviera desplazado, ya estuviera abierto, ya estuviera posicionado para no generar un flujo retrógrado a través de estas zonas, a través de estos espacios, que el cirujano no pudiera trabajar, pusieron una sonda Foley inflando el balón dentro del dispositivo para generar una perfusión aislada del hemicuerpo inferior y del hemicuerpo superior. Esto en cuanto a canulaciones.
En cuanto a los clampeos, esos clamps que se ponen, que son vasculares para ir haciéndolo de forma intermitente, fueron definiéndose secuencialmente, según los tipos de disección, evaluando esas zonas enfermas, evaluando también la presencia o no de esclerosis y de trombos intramurales que generaran entonces un riesgo muchísimo mayor o que generaran un cambio en la conducta, con el objetivo de esto que fuera secuencial y mucho más secuencial a nivel de estos sitios de implantación de las arterias nativas que podían permitir la aplicación del flujo sanguíneo anterógrado en estas zonas, en estos territorios, y el cerebro entonces estuviera el menor tiempo sometido al paro circulatorio. En cuanto al manejo de la temperatura, ellos manejaron dos grupos de temperatura. En las cirugías que eran agudas fueron de 20 a 22 grados, unas temperaturas muy bajas, por el riesgo, porque la pertinencia del tiempo, porque la pertinencia y la disponibilidad de estudios que fueran un poco más específicos y permitieran un abordaje quirúrgico con mayor precisión, sin posibilidad de encontrar otras patologías o extensiones mayores que requirieran un cambio de conducta. En las cirugías que fueron electivas, fueron de un 24 a 26 grados centígrados de temperatura, lo que se manejó en todos los pacientes, con una media de 25 grados, una temperatura que proveía para ellos un tiempo de isquemia seguro y en el cual en esos rangos trabajaron. En cuanto a la perfusión y la protección, esa perfusión y esa protección tanto del cerebro como cardíaco, esos dos órganos importantes para nosotros, la protección cerebral, entonces vimos que se da en todos los pacientes una perfusión cerebral anterógrada selectiva bilateral a un flujo estándar de 10 mililitros por kilogramo de peso por minuto y se dio a través del axilar en casi todos los casos. También la protección cardíaca, ese corazón, que el objetivo de este estudio y de este desarrollo de esta técnica era eso, hacerlo primero una protección con un paro cardíaco generado por una solución cardioplégica en todos los pacientes, en el cual se producía la asistolia y que luego en el grupo en el cual no se iba a continuar dando cardioplegia, entonces se continuaba con la perfusión miocárdica continua. Y esa es la diferencia muy grande. Por medio de esta línea de perfusión, ellos denominaron 3 grupos o estadios muy grandes. Esos 3 grupos, en el primero es el de la perfusión simple, y es este grupo en el cual dan el flujo sanguíneo por la línea arterial que viene del oxigenador, la sangre oxigenada, llega canulándose al injerto para dar la perfusión en el hemicuerpo inferior, disminuyendo entonces los tiempos de isquemia de los órganos abdominales. Pero adicionando un conector recto con Luer y una llave de 3 vías, podíamos entonces por raíz aórtica administrar el flujo sanguíneo para el corazón, ese flujo sanguíneo con el cual el corazón estaba funcionando, estaba generando unos latidos, y la protección entonces miocárdica iba a ser realmente por flujo sanguíneo, no por técnica cardioplégica, haciendo un monitoreo siempre constante de la presión de perfusión miocárdica que debe hacer en estos estudios, en este ensayo de 80 a 100 milímetros de mercurio, que es una presión que se relaciona muchísimo con la presión de perfusión que damos cuando se está administrando la cardioplegia. Y recordemos que este grupo también estaba recibiendo perfusión cerebral selectiva anterograda por bomba, una perfusión que estaba ayudando a mantener los requerimientos de oxígeno por parte del cerebro. El segundo grupo es que tuvieron y ellos evaluaron, y empecemos nosotros a mirar un poco más allá, cómo regularan ellos 2 flujos, un flujo que fuera para el hemicuerpo inferior y cómo regularon un flujo que fuera para el corazón, un flujo de un órgano mucho más pequeño y con unos requerimientos más reducidos. Entonces, no solo con la presión de perfusión se quedaron cortos al regular, se quedaron cortos probablemente el número de bombas de rodillos necesarias para administrar este flujo aparte, y lo definieron entonces, lo fueron desarrollando adicionándole un sensor de flujo. Un sensor de flujo cuyo objetivo era realmente, situado ya no con un conector recto
que se tenía anteriormente en la línea arterial, sino con una Y, adicionando este espacio, este sensor de flujo que colaboraba para saber exactamente cuántos eran los mililitros por minuto que se estaba administrando de sangre oxigenada al corazón. Un rango aproximado entre 150 a 500, una media más o menos de 350 mililitros por minuto, pero también haciendo un monitoreo, como vemos acá, la línea de monitoreo de presión de perfusión miocárdica de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y continuaban también entonces con la perfusión cerebral selectiva anterógrada. Entonces, ¿esto qué generó? Pues que estos dos grupos, obviamente, como vamos a ver ahorita en las conclusiones, me adelanto un poco, tuvieron unas respuestas muchísimo mejores y con menor morbilidad asociada al procedimiento. El grupo 3 fue ese grupo muy grande o estadio, un grupo de 108 pacientes en total, donde ellos, la técnica entonces no fue la administración de flujo sanguíneo, sino la administración de cardioplegia. La cardioplegia que ellos daban y le administraron en estos pacientes, en todos, fue la tipo Goldberg, una cardioplegia que es sanguínea, basada en destroza, es hipercalémica y se administró cada 30 minutos por bomba. Esa cardioplegia administrada también entonces a 25 grados centígrados, que es la temperatura que estaba el paciente, como técnica de protección miocárdica, con las mismas presiones de perfusión de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y este control de variables hemodinámicas lo vemos que es muy interesante. Ellos lo definen así, porque lo primero es la presencia de una presión de perfusión a nivel del monitor y el paciente está en un paro cardíaco, está en un paro circulatorio total Entonces, ¿qué encontramos? Que el sitio de monitorización de la arterial para el paciente, para la presión que se tenga, es el miembro superior derecho, generando entonces un flujo que me va a permitir una presión de perfusión que se puede evidenciar. Y mucho más importante es que nosotros acá podemos ver esa actividad eléctrica que el paciente tuvo, una actividad eléctrica que fue en la mayoría de los pacientes de ritmo sinusal. Recordemos que es un paciente que está a 25 grados centígrados, que le estaban administrando una solución sanguínea, estaban administrando el flujo sanguíneo constante de la circulación extracorpórea por medio de la máquina y un sensor de flujo que estaba evaluando exactamente cuántos mililitros por minuto iba. Entonces, en condiciones de hipotermia, este flujo sanguíneo se administra y genera esta actividad miocárdica. Muchos de estos pacientes, nos preguntamos si ellos también hicieron el mismo análisis, fibrilaron, pero ellos no sometieron esos pacientes al fibrilar a ninguna actividad o condición para resolver la presencia de esta patología de fibrilación. ¿Por qué? Porque ellos definieron y son muy específicos en decirlo. ¿Para qué vamos a desfibrilar un corazón si está vacío, si está frío y si está siendo asistido? Igual a la temperatura de 25 grados, es muy difícil que un corazón siempre vaya a estar en ritmo sinusal. De esos pacientes que fibrilaron, ninguno tuvo un evento de bajo gasto posterior que haya generado en ellos la inquietud o la necesidad de haber intervenido en estos, ni tampoco lo manejaron con el marcapasos externo, con unidades que fueran a apoyar entonces el ritmo cardíaco, entendiendo la fisiología de la hipotermia, la temperatura a la que estaban trabajando. Y entonces esto no es más que definir cómo ellos administraron el flujo sanguíneo. En esta imagen alcanzamos a visualizar muy bonito una línea que viene de la circulación extracorpórea, una línea que va a traer el flujo circulatorio por una cánula de cardioplegia anterógrada en este tipo de pacientes, donde esa cánula se ubicó en la aorta nativa cuando las condiciones patológicas y las condiciones de la aorta del paciente lo permitían, y si no, directamente en el injerto la canulación se realizó para poder entonces administrar el flujo sanguíneo. Esta cánula tiene una línea de aireación para poder priori a la infusión del flujo sanguíneo, de airear el espacio y así evitar entonces la presencia de aire dentro de las arterias coronarias. Y también una línea de presión intraórtica, esta línea de monitoreo que al monitor iba a ir a evidenciar cuál era la presión de perfusión miocárdica. Muy importante, ellos también definen la utilización del VEN como estrategia para descomprimir el corazón, para reducir ese estrés oxidativo de pared y ese consumo miocárdico de oxígeno. Y en este video
Es un video muy explicativo donde ellos nos van a mostrar la técnica. Entonces miremos cómo canulan, cómo luego de la canulación, que lo están haciendo ahí en un injerto, van entonces a proceder a deairear, y cuando están seguros, han verificado, ya proceden entonces a la aplicación del flujo. Y miremos cómo el corazoncito empieza a responder, y es un corazón que ya empieza a tener actividad miocárdica, un corazón que ya está siendo protegido por un flujo sanguíneo constante, con entrega de oxígeno y nutrientes provenientes de la sangre. Es aquí donde, después de haber hecho la parte de la cardioplegia, bueno, o más bien de la perfusión continua miocárdica, se preparan los vasos supraórticos, se comienza a hacer el abordaje de una perfusión selectiva bilateral por ambas partes. Entonces vamos a trabajar primero por el brachiocefálico y por la carótida, mientras que se limpia el segmento del arco aórtico más enfermo para preparar el segmento de arco distal donde se implantará el dispositivo híbrido. Aquí podemos observar cómo se va a tomar como punto de reparo con suturas con felpa las dos láminas que se han creado de las capas de aorta disecada para darle mayor consistencia, mientras que se va cerrando el muñón de la subclavia. Arriba se va a mantener entonces la perfusión bilateral, mientras que se clampa proximalmente la parte de subclavia. Igualmente en subclavia, aquí aprovechan una de las largas ramas del injerto para crear una extensión a la subclavia nativa, de manera que sus reimplantes o anastomosis sea más cómoda para el cirujano al final y que no vaya a quedar tirante respecto a la posición final del injerto en la aorta. Aquí vemos cómo se conforma la parte distal del injerto, que está contrayendo la parte endoprotésica dentro de una funda de PTFE, mientras que la parte de las ramas está abierta para la subsecuente técnica quirúrgica. En este momento se ve la introducción, y cuando se hace la introducción, gracias, cuando se hace la introducción, vamos a ver aquí cómo se libera el dispositivo. No quiere dar. Perdón, que aquí está esto bloqueado por un segundo. Gracias. Aquí vemos cómo ya se liberó el dispositivo por dentro queda desplegado fijando la parte distal. Se retira el mandril que fija las ramas. Se pone una especie de collar de 12 milímetros que favorece la anastomosis distal del dispositivo. Recuerden que este es el segmento tal vez que más depurado debe estar en cuanto a la técnica de anastomosis para evitar un subsecuente sangrado, ya que es una zona de difícil acceso en caso de tener que reintervenir. En el caso de este video, lo están haciendo con sutura continua con la felpa. Veremos cómo se hace en dos planos, entonces se hace doble sutura con refuerzo para garantizar que esta unión distal sea consistente. Con un endoscopio se hace verificación de que la parte endoprotésica haya quedado bien liberada, y pasamos a el recalentamiento del cuerpo distal a través de la conexión de la cánula de perfusión a la línea lateral del injerto. Hecho esto, se comienza a preparar la anastomosis más proximal, la parte del injerto, a el reparo que ya se había hecho en este caso de la raíz aorta. Bueno, y si podemos evidenciar ese corazoncito, cómo está latiendo durante todo el tiempo que están incidiendo directamente en el arco aórtico, en ese punto tan crítico de la cirugía. Entonces, como técnica de protección, no solo corporal, porque podemos perfundir directamente a través del injerto, se está dando la protección miocárdica. Bastante interesante este desarrollo. Aquí vemos cómo se termina la sutura y se le pone un refuerzo con algún adhesivo biológico. Se comienza a airear y purgar las ramas para preparar la anastomosis.
Existen en los reportes de la Escuela de Hannover diferentes técnicas en el orden del reimplante de las ramas. Algunos de los que mencionamos hoy estaban describiendo primero la subclavia. Para efectos de este video, veremos cómo se hace primero con la inominada, tronco brachiocefálico. Se hará la secuencia de pasar la perfusión. Se desconecta ya la perfusión axilar en un momento, ya para mantener perfusión a la parte cerebral desde la inominada, y se sorteará ahora a la carótida común izquierda. Aquí encontramos ya la parte nuevamente de anastomosis. Entonces preparamos el último vaso a reanastomosar. Veremos en un momento cómo con una aguja se airea para garantizar que prevenimos embolismo aéreo. Y se reconecta al muñón previamente mencionado, la subclavia. Sabemos que es la zona de más difícil maniobra, por eso es que esta alternativa de extenderla previamente utilizando el mismo injerto es favorable. Normalmente se puede tomar la rama de la carótida para cortar ese segmento, ya que sabemos que es más asequible. Y aquí vemos el procedimiento terminado. Así es. Bueno, y entonces esta técnica trajo unos resultados en la cual estuvieron en cuenta dos factores muy grandes. La primera, el tiempo de recuperación, de operación total, el tiempo del bypass cardiopulmonar, pero miremos acá esa incidencia en el tiempo, realmente ese efecto que tuvo en cuanto a la reducción del tiempo de isquemia cardíaca, que fue casi solo de 1/3 respecto al arresto cardíaco, al grupo en el que usaron la cardioplegia como protección miocárdica versus el grupo que utilizó la perfusión miocárdica continua o el flujo sanguíneo miocárdico continuo. La isquemia visceral no tuvo un tiempo que fuera estadísticamente significativo porque se pudo perfundir en todos los casos a través del injerto, de las ramas del injerto, los órganos viscerales. Y mucho más entonces todo esto de la evolución y el desarrollo de la morbimortalidad posoperatorio. Estos resultados en cuanto al manejo y la mortalidad de los 30 días, esa mortalidad temprana, los bajos gastos, los estados de bajo gasto cardíaco que se pueden dar a nivel posoperatorio inmediato, incluso perioperatorios, que como vemos tuvieron una reducción significativamente estadística, pero también hubo una incidencia menor en el grupo de perfusión miocárdica continua, de falla renal, de mortalidad operatoria inmediata, de falla respiratoria y muy importante el sangrado. Sangrado también tuvo una disminución en su incidencia, lo que generó entonces en estos pacientes una mayor recuperación y muchísimo más rápido. En conclusiones, como revisión del estudio, el grupo de Hannover entonces nos dice que la estrategia de percusión miocárdica continua no cardioplégica es un nuevo concepto importante y muy valioso, donde es factible de realizar, segura, aún después de la cirugía de raíz aórtica, que no prolonga el tiempo de reparación del arco aórtico, porque sabemos que es un tiempo que es oro por los minutos que se tienen como regla para poder establecer la recuperación. Hay una mejora significativa en el resultado cardíaco, y esto en comparación con el enfoque clásico, que es realmente la cardioplegia como protección miocárdica. Y estiman que la mortalidad perioperatoria puede reducirse de un 5 a un 10% en estas operaciones utilizando la técnica de perfusión miocárdica continua. Conclusiones generales. Primero queremos ratificar algo que creo que está en el consciente de los que estamos asistiendo a esta charla, y es que el manejo del arco aórtico, el compromiso del tratamiento tiene que ser dado por un manejo multidisciplinario, en el que tengamos una consolidación del trabajo en equipo entre los Heart Team y los Aorta Team, que no solamente abordemos desde un punto de vista quirúrgico, que tengamos en cuenta también las alternativas endovasculares o híbridas,
y siempre le demos el mejor tratamiento al paciente. Hay múltiples técnicas de protección cerebral, como los ha descrito Sofía el día de hoy. Lo importante siempre será la adecuada planificación en virtud de lo que mejor se le acomode a cada paciente. La técnica propiamente dicha de la trompa de elefante congelada se convierte en un tratamiento muy efectivo, muy recomendado para dar solvencia, dar la mejor posible cura o la mejor alternativa de tratamiento a un paciente en un solo tiempo, aprovechando las ventajas de un dispositivo híbrido. Asimismo, nos recuerda que nos permite, si el tratamiento subsecuente es endovascular, pues lo favorece porque ya tenemos una zona adecuada con la porción endovascular, que además de esto ayuda a reformar o a corregir el lumen falso en el caso de que facilita la trombosis, del lumen falso. Lo que acabamos de mencionar, perfecto. Y para terminar, pues realmente ratificar, como la experiencia de Hannover nos indica y otros centros, que es un procedimiento que puede ser la solución de manera segura en la mayoría de los pacientes, especialmente con un beneficio en el paciente de disección tipo A. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, me presento, soy Juan Felipe, cirujano cardiovascular de Cali. ¿Cómo está? Buenas noches, mira, te felicito, es una excelente charla, felicitaciones al grupo de Terumo. Definitivamente patología aórtica, tanto de la aorta ascendente como del arco aórtico, hay todos los días, ¿sí? En nuestro centro se opera más o menos una paciente cada 2 o 3 meses y el paciente definitivamente, muchos de ellos tienden a complicarse no solamente por la complicación como tal de la enfermedad, sino por falta de insumos. No es justo que existiendo una técnica tan avanzada como la que acabaste de escribir, una técnica tan fácil de hacer, aún los pacientes se estén complicando y que muchas de estas instituciones no tengan cómo acceder a una endoprótesis híbrida, al controlador de flujo, como lo acabaste de mencionar, cuando se da la perfusión miocárdica selectiva. Y pues básicamente, pues para no demorar mi pregunta, quería preguntarte, uno, si pues definitivamente el despliegue, el aterrizaje de la endoprótesis, la que va a la aorta descendente, se hace en arresto, y cuando metes el endoscopio, el intravascular, también pues se hace en arresto. Hay técnicas, o por lo menos una vez hicimos una en el grupo donde trabajo, acá en Cali, en donde pues se da la perfusión femoral, se da la perfusión cerebral anterógrada a través de la axilar, como lo mencionaste, y ponemos un clamp en la aorta ascendente, o como escuché en la charla, puede colocarse una sonda vesical, o incluso algunos utilizaban un tubo orotraqueal, por lo del balón, o hay una sonda específica que se llama la sonda de Dubot, que va por el istmo debajo de la subclavia y va hasta la aorta descendente, y ahí infla el baloncito y no es necesario pues arrestar, y se mantiene la perfusión del hemicuerpo inferior, del abdomen, la perfusión visceral le llamamos nosotros. Entonces yo creo que sería algo para discutir. Por ahí vi como participante al doctor Alejandro Escobar, me gustaría escuchar también su vasta experiencia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, mientras de pronto invitamos a que pueda pronto participar el doctor Escobar, que nos avisan que está por allí, la respuesta al doctor Acosta es sí, se hace, es el único momento en el cual se hace arresto. Digamos, el tema de hacer perfusión por femoral lo deja el sistema de Hannover solamente para casos de malperfusión, y digamos que se mantiene siempre
el tema de una canulación central, solamente en el momento de preparar ese segmento distal del arco para introducir el dispositivo es el único tiempo que se hace de arresto. Sin embargo, como lo habrán podido notar en el video, una vez se acondiciona, liberar el dispositivo ocupa 10 segundos, básicamente el tema de desplegarlo, y ya es solamente la parte de técnica de la rafia al collar. Entonces, son unos minutos, no es muy extenso, y posterior a esto se puede continuar, si es necesario, por femoral, mientras tanto con un balón obstruyendo a nivel de la endoprótesis. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Doctor Escobar, buenas noches. Muchas gracias por una explicación fisiológica muy entendible para todo el mundo desde el punto de vista quirúrgico y de perfusión. Creo que fue muy enriquecedora para todos. Y desafortunadamente nosotros en Colombia apenas estamos incursionando en este tipo de prótesis, en la cual pues yo tengo experiencia solo visual, no la he logrado colocar todavía, y creo que definitivamente hace parte de un armamentario en el cual nos vamos a facilitar mucho el acto quirúrgico, y no solo desde el punto de vista de rapidez, sino también de una solución más agresiva al problema, porque pienso que dejando islas o dejando segmentos de aorta, pues muchas veces vamos a dejar segmentos que van a ser enfermos en el futuro. Entonces, considero que esto es una tecnología supremamente importante, la cual nos agiliza mucho los pasos quirúrgicos con una adecuada protección cerebral. Y nosotros en este momento lo que hacemos es básicamente la canulación de la arteria subclavia izquierda, subclavia derecha, perdón, y damos perfusión directa por el ostium de la carótida izquierda. A nivel sistémico, seguimos bajando a 22 grados centígrados. Creo que lo más importante en esto, y debido a lo que dice Juan Felipe, que no son los pacientes que hacemos día a día, de que no son en instituciones, los volúmenes no son tan altos. Lo que hay es que perseverar en una sola técnica y no estar variando todas las técnicas, porque entonces no vamos a aprender una técnica definitiva que protocolicemos como de cada uno de los servicios. Entonces yo creo que vale la pena trabajar en una técnica y perfeccionarla al punto en donde lleguemos a tener los mejores resultados. Completamente de acuerdo, doctor. Este es un tema de crear una curva de experiencia y hacerlo de la manera más reproducible para poder empezar a tener unos resultados favorables. Sí, de acuerdo. Nosotros en los últimos pacientes sí hemos tratado de hacer mucha cirugía híbrida, en la cual hacemos una corrección en zona 0, zona 1 de la parte del callado aórtico, y ahí hacemos el debranching de los vasos del cuello. Usualmente lo hacemos con una prótesis de 10 milímetros, la cual sacamos desde la raíz de la aorta lo más bajo posible, más tirada hacia el lado derecho, con el fin de que en pacientes con cajas torácicas pequeñas no se comprima este injerto en el momento del cierre external. Y concluida esa realización del debranching de los vasos del cuello, pues llevamos al paciente en un solo tiempo. En nuestro caso no tenemos una sala híbrida, lo trasladamos a la sala de hemodinamia y hacemos la liberación de la prótesis en el mismo acto quirúrgico. Esto especialmente en los pacientes que dice Fer cuando tienen aortas ascendentes mayores de 38 milímetros, donde en este momento no está recomendado el debranching o la corrección del callado aórtico cuando están de este grado de dilatación. Completamente de acuerdo.
No sé si tenemos más preguntas, creo que en el chat teníamos algunas preguntas. Sí, Fernando, mil gracias. A todos les damos un agradecimiento enorme por la participación y por acompañarnos durante esta conferencia. A los conferencistas, Sofía y Fernando, mil gracias por tomarse el tiempo de realizar este estudio para presentárselo a ustedes. Tenemos unas preguntas en el chat, las cuales vamos a hacer de acuerdo al orden de realización. La primera de ellas, denme un minuto por favor, me ayuda acá, de la tecnología. Nos pregunta Catherine. Ella pregunta acerca de la canulación para la cardioplegia cerebral. ¿Se hace a través de la carótida común o a través de la subclavia? Creo que Sofía nos puede colaborar con esa respuesta. También tenemos el apoyo de Carol Bravo, si está presente con su experiencia para algún aporte específico que nos pueda dar. Adelante. Sandrita, ¿me confirmas? Es que no te escuché bien. Me preguntaste acerca de la canulación para la perfusión cerebral selectiva. Sí, señora. Canulación para cardioplegia cerebral selectiva se hace en carótida común o en subclavia. Es la pregunta que hace Catherine. Lo primero es que la cardioplegia es la técnica para el corazón. La perfusión cerebral selectiva es la técnica de protección cerebral. La cánula con la que se accede son cánulas arteriales. Ellos no son muy de utilizar la cánula EOPA. Lo importante para ellos es la utilización y la implementación del injerto a través de la arteria axilar. Ese injerto para reducir esos eventos de sangrado y mejorar el control de hemorragia posterior a la decanulación. En complemento allí, de pronto aprovecho para complementar esto. Leía por aquí la pregunta de Catherine en el chat. El tema es que se hace bilateral, es decir, primero se hace una abordaje axilar y para la perfusión de la parte innominada, luego se hace con cánulas en innominada y en carótida común izquierda. La subclavia normalmente no se le da perfusión, sino que al contrario se clampea a nivel más proximal para evitar el fenómeno de robo durante la perfusión. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta de María Loreto, de México, donde nos dice, en la segunda etapa, en aorta ascendente, ¿considerarían la posibilidad de hacerlo solo con soporte izquierdo o con apoyo del recuperador? El estadio y la segunda etapa, lo que ellos definieron fue la utilización del flujo sanguíneo coronario y la protección miocárdica coronaria continua por medio de ese flujo. Entonces, el soporte izquierdo nos va a permitir, es solo dar el soporte sin oxigenación realmente. Es un bypass izquierdo, si es lo que estoy entendiendo, que es la pregunta. Como soporte izquierdo, entonces no tendríamos la presencia de oxigenador y la sangre no estuviera entonces entregándose adecuadamente con niveles de oxigenación que requiriera la célula miocárdica. Gracias. María Loreto también nos pregunta, ¿alguna protección farmacológica específica? ¿Usan rodillo para el control del flujo cerebral selectivo? Sí, bueno, como protección farmacológica, la protección farmacológica también está indicada como estrategia en cuanto a anestesia. Esa protección farmacológica que utiliza anestesia y perfusión para la disminución de los eventos neurológicos posteriores a circulación extracorpórea. Como protección farmacológica para el flujo sanguíneo o la parte cardíaca es la utilización de la cardioplegia, esa solución que es basada en potasio y destroza, que es la que ellos usan, la Whopper. Y el flujo sanguíneo que se da para la perfusión cerebral anterograda selectiva se da por medio de un rodillo específico. Se da no como flujo a través de flujómetro o por una cánula diferente o por una derivación de la línea, sino por un flujo de rodillo para poder controlar los mililitros por kilogramo por minuto que se administran de sangre al cerebro. Gracias. Flor María Pancha nos pregunta, en parada cardiocirculatoria profunda con circulación anterograda, ¿utilizan algún fármaco vasodilatador para lograr normotermia?
Bueno, ellos como grupo no utilizaron farmacología para vasodilatar. Ya la experiencia que se tengan en los grupos quirúrgicos a nivel nacional, a nivel mundial, sí hablan algunos de la utilización o el beneficio no solo de fármacos que actúen con efecto vasodilatador directamente, sino también el uso de anestésicos halogenados. Hola. Adelante, Sofía. Bueno, también entonces esos anestésicos halogenados que ayudan a mejorar el efecto de compliance del sistema arterial y del sistema de vasos sanguíneos del cerebro. Gracias. Arlenis Ramírez nos pregunta, ¿cuál es el nivel de sangrado de estos pacientes postquirúrgicos y cuál es la expectativa de vida según la experiencia de la revisión? El sangrado postquirúrgico real, la tabla, pero una diferencia más aproximada la tengo entre 300 centímetros. Del grupo de arresto cardíaco fue mayor en esa cantidad versus el grupo de perfusión miocárdica continua. Entonces, si es un sangrado que genera, o si es una variable que tiene alto impacto en su incidencia. Bueno, Karen Pertús nos está preguntando, y seguramente Fernando, que estuvo viviendo muchos años en Europa, ella nos dice, ¿es demandante este tipo de cirugía? ¿Cuántos perfusionistas asisten a este tipo de procedimientos en Europa? Bueno, es una figura que yo creo que es un contexto de la curva de experiencia que se ha creado particularmente en Alemania, que es uno de los sitios donde más se está haciendo, se hace un volumen fantástico. Estamos hablando de centros que perfectamente, no solo Hannover, hay otros centros como Freiburg, como Bad Krozingen, como el mismo Leipzig, en el que se hacen perfectamente 2 arcos aórticos a la semana, o 3. Entonces, obviamente, desarrollan ya una experticia en la cual perfectamente un perfusionista puede hacerse cargo del procedimiento. Gracias. Sandrita, yo voy a hacer también ahí una anotación. Pues realmente la mayoría de las máquinas tienen un número de bombas determinado, lo cual probablemente para ellos fue uno de los factores. Es decir, la necesidad del perfusionista no tener un solo foco, sino que tener la bomba de perfusión cerebral selectiva anterógrada, la bomba del flujo sanguíneo para el hemicuerpo inferior y la bomba entonces de la solución cardioplégica o de la administración de cardioplegia como protección miocárdica, y por eso fue que entonces probablemente decidieron administrar la protección miocárdica continua por un sensor de flujo disponibles y teniendo en cuenta también la capacidad del perfusionista de evaluar y de controlar cada uno de esos sistemas que sabemos que son sistemas que requieren monitoreo y verificación constante. Gracias, Sofía. Fernanda, esta es una pregunta de pronto para ti. Se están preguntando cuál es la experiencia de la colocación de la prótesis en Colombia y cuánto podría llegar a ser el costo de la prótesis. Bueno, la experiencia se está construyendo hasta ahora, es decir, todavía no se ha hecho el primer implante de Toraflex. Se tiene documentado la experiencia con otra trompa híbrida que es la Evita Open. Entiendo que ya lleva un par de años aquí en el mercado y con la cual se ha construido desde el punto de vista híbrido como un tubo recto con la línea de perfusión. Con el ramificado apenas comenzaremos. Por obviamente estas condiciones de la pandemia han retrasado muchos procesos, pero ya en este momento está disponible en el mercado. Temas de costos, digamos que desde el punto de vista clínico no estoy familiarizado con la negociación del grupo comercial, sin embargo, creo que sería un tema, digamos que competitivo a lo que debe estar en el mercado el dispositivo híbrido de Yote, pero no tengo el dato específico de precio. Perfecto. Voy a abrir los micrófonos de las personas. Si hay 2 o 3 preguntas ya para finalizar, les agradezco que me las permitan saber. Entiendo que Sandra Ávila tiene una pregunta. Sandra, adelante. Hola. Buenas noches.
Buenas noches, Sandra. Muchas gracias por la excelente presentación. Nosotros, bueno, como muchos me conocen, soy perfusionista de la cardio infantil. Hemos utilizado la prótesis de la que hablaba Fernando. No sé, tal vez unas 6 o 7, no sé cuántas. Nosotros lo que hacemos es que la perfusión cerebral selectiva la damos con un conector con Luer desde la misma línea arterial sobre el campo quirúrgico. Y de acuerdo al NIRS, o sea, con la cánula conectada al injerto, y además le ponemos una conexión con Luer con una cánula para la otra carótida para que sea bilateral. Cerebrales, muchas veces solo damos perfusión por el injerto y no necesitamos utilizar la otra cánula en la carótida. Y viendo esta técnica que ustedes dicen, creería que de pronto uno podría utilizar el circuito de cardioplegia ya después cuando se requiera la cardioplegia continua con sangre, mejor dicho, la protección miocárdica continua, y podría uno tener un control del flujo y la presión y la temperatura. Bueno, y tengo una pregunta. El recalentamiento, digamos que, ¿cómo lo hace? El recalentamiento, bueno, Sandrita, muchas gracias. Me voy a remitir primero a la del flujo de bomba de rodillo de la cardioplegia. Ninguno de los pacientes tuvo que convertirse, es decir, que estuviera en el grupo de perfusión miocárdica continua, convertirlo al grupo de arresto cardíaco por complicaciones derivadas del procedimiento, derivadas de la intervención. Pero ellos siempre lo dejaron como un soporte, un backup para tenerlo en caso de que hubiera que cambiar la condición. Es por eso que no, entonces hicieron ese cambio que nosotros lo vemos como muy factible poderlo realizar y poder utilizar el rodillo. Fue por este motivo, dejándolo como de backup y de espera. Sofía, ¿cómo protegen el corazón para hacer la anastomosis proximal entonces? Es que esos pacientes, recuerda que yo les comenté que primero en todos se daba una dosis de cardioplegia inicial y después de esa dosis de cardioplegia que se daba inicial, este corazoncito ya le empezaban a perfundir, reinfundían el flujo sanguíneo y ya empezaba a tener actividad. Entonces, esa primera intervención, esa primera parte fue protegido con un tiempo de isquemia, por eso lo hay el tiempo de isquemia, que es de 42 minutos aproximadamente, pues como en el grupo total, más o menos, y ya derivado de eso, entonces, posteriormente fue la aplicación de la técnica de protección. Sandrita, y me repites la segunda pregunta. Doctor Maldonado, ¿puedo hacer una intervención? Sí, claro, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches a todos y saludos a todos. Primero, felicitar a Fernando y a ustedes por este enorme esfuerzo. Tal vez quisiera participar muy corto en darles algunos tips porque veo que hay varios grupos que están interesados en comenzar esta técnica y no la han utilizado. Nosotros llevamos 16 procedimientos de trompas de elefantes congeladas. Los pacientes se complican primero por sangrado, segundo por falla renal o falla visceral, tercero por problemas neurológicos. Ese es el orden de complicaciones que se presentan en los grupos que están comenzando, o sea, vamos a pasar de 0 a 5 o 10 casos. Eso sumándome a lo que dijo Alejandro y a lo que dijo, no me acuerdo ahorita, tal vez fue Jaime de Cali. Entonces, la primera recomendación que les tengo es sentarse con su servicio de perfusión y con el servicio de anestesia y hacer un diagrama claro antes de comenzar todo, de cómo van a hacer la perfusión y la técnica de protección cerebral y
visceral. Eso lo tienen que tener muy claro antes de comenzar. Hay muchísimas alternativas. Como dijeron, un injerto en la subclavia, perfundiendo la subclavia derecha y la carótida derecha. Como dijo Sandra, no perfunden por el lado izquierdo. Nosotros personalmente perfundimos el lado izquierdo. Desde que comenzamos a hacer eso, las encefalopatías bajaron. Segundo, ¿cómo van a proteger visceralmente tanto el abdomen como los riñones, como la arteria de Ankiewicz, que es algo al que lo tienen que poner mucho cuidado? ¿Cuáles van a ser los flujos que van a dar en un lado y en el otro? Y además, ¿cómo van a proteger el cerebro? Que vi que hicieron varias preguntas de esos. Tienen que tener una lista de check-out en el momento en que van a hacer el arresto. El arresto, nosotros tenemos la lista, colocamos una serie de medicamentos para protección cerebral, a pesar de estar en una hipotermia que no es profunda, pero eso lo tienen que tener resuelto, escrito y organizado desde antes. El tercer punto es que, como lo menciona Sofía, pues no hay mejor protección cardíaca que la sangre, pero es una cirugía altamente demandante, es una cirugía difícil, es una cirugía que alcanzar a controlar el faldón en donde se anastomosa en la zona 3 o 4, en donde se hacen las anastomosis de la carótida y de la subclavia izquierda, no son fáciles. El acceso a ese sitio es incómodo. Si además de eso tenemos puesto un clamp y el corazón se está moviendo, eso le va a poner dificultad o le va a agregar a la situación técnica operativa. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos parando el corazón, lo estamos protegiendo, le estamos colocando toda la cardiopedia del mundo y más bien tratando de que el tiempo de circulación anterógrada cerebral selectiva sea lo más continua posible, o sea, los arrestos totales sean lo más corto posibles, porque hay que ponerle mucho cuidado a las suturas posteriores, ya sea si van a ser el de la isla o ya van a ser el del faldón, le tienen que poner mucho cuidado. Si eso le sangra en la zona posterior, no tienen cómo controlarlo después de haber abierto todas las pinzas y haber arrancado perfusión, y el paciente se les va a morir por ahí. Entonces, ese es mi tercer punto. Pónganle cuidado a las suturas, como dijo Fernando. El último punto que quería comentarles es que estos pacientes salen muy comprometidos desde el punto de vista de perfusión general, salen con lactatos elevados, salen muy regular y acaban pidiendo mucha ayuda en cuidado intensivo. Entonces, mi última recomendación es: hablen con cuidado intensivo y establezcan protocolos en cuidado intensivo antes de comenzar la técnica. Esa era mi participación, Sofía. Felicitaciones otra vez. Doctor Maldonado, mil gracias por su aporte. Gracias a todos nuevamente por estar participando. Por favor, una última pregunta. Alguien que quiera participar con nosotros antes de darle paso a Carol Bravo, quien trabaja también en la Clínica Colombia con el doctor Maldonado y puede también darnos unos 2 o 3 minutos de esta experiencia que ellos han venido trabajando en la Clínica Colombia. ¿Algún otro de los participantes que tenga alguna intervención? Yo quiero decir una cosa. Adelante. Buenas, mi nombre es José Julián, yo soy cirujano cardiovascular, trabajo en la Cardiovid. Quería era como dejar claro una cosa que ya dijo el doctor Maldonado. Yo he ido donde el doctor Maldonado a verlo hacer esta técnica, también conozco al doctor Alejandro Escobar, y yo pienso que lo que dicen es muy importante estandarizar, porque nosotros estamos muy lejos de la realidad de países como Alemania, porque nuestro sistema económico y de aseguramiento no permiten grandes volúmenes. Nosotros en la cardiovascular hacemos aproximadamente 600 casos por año, y por ejemplo en el 2019
hicimos 6 aortas, de las cuales 4 fueron urgentes. Entonces, el escenario real de Colombia es muy diferente al escenario de Alemania. Intervenir una aorta urgente es muy diferente a intervenir una aorta electiva, donde usted tiene tiempo de planear todo esto. Entonces, todo esto tiene que estar de antemano, como dice el doctor Maldonado, pensado, planeado y conversado, pero también les quisiera decir a ustedes que deben tener estrategias para podernos asistir en esos momentos, porque yo no sé cómo será la experiencia o los números en Bogotá, no sé la de Alejandro Escobar, pero por ejemplo en la cardiovascular son muy pocos los casos electivos. Como les decía, es un problema creo que de salud pública. Los pacientes no tienen seguimiento, los pacientes no están en grupos especializados que puedan permitir un abordaje temprano de estos pacientes, y la mayoría de los pacientes llegan urgentes. Entonces uno tiene que recurrir a otras técnicas diferentes a la híbrida que le permitan salvar la vida al paciente, como por ejemplo una trompa de elefante convencional, para después en un segundo tiempo poder corregir el resto de la patología aórtica. Entonces no sé cuáles estrategias o qué tipo de política tienen ustedes, porque la realidad de Colombia es muy diferente a la realidad de países europeos. No sé también qué tendrán que decir los otros cirujanos, pero por ejemplo en Medellín, en el centro de nosotros, la experiencia es que las aortas casi todas son urgentes y no hay centros con grandes volúmenes de aorta. Yo estoy completamente de acuerdo, perdón, yo meto la cucharada ahí, y es que mientras se siga pensando en que esos insumos se pueden utilizar sobre pedido, la experiencia y el consumo del mismo va a ser mínimo. Yo estoy completamente de acuerdo con él, son cirugías que acabamos haciendo en la madrugada o en el fin de semana, y por lo menos en la experiencia que he tenido yo, entonces, y eso me adelanto, Fernando, y ya te lo había mencionado desde antes, resulta que necesito la número 30 y ustedes tienen 26 o 32. Y entonces ahí quedó cojo. Y la de 3 meses después, entonces necesitamos una 28, y entonces la 28 ya la consumieron. ¿Tienen 22 o tienen 34? Ese es un punto importantísimo. Yo estoy completamente de acuerdo con los comentarios de José Julián, el doctor Maldonado. Creo que ha sido la experiencia normal en cada uno de los centros. Esto es patologías, en el 90% son urgencias. No tenemos los casos selectivos programados donde podamos hacer la solicitud de la prótesis con tiempo. Y también se lo había manifestado a Fernando, para nosotros como ciudad incluso, porque es que la traída de estos insumos se pretende hacer para Bogotá nomás. Entonces como ciudad incluso debiera tenerse un stock, si fuera posible, si no es posible en las clínicas, entonces por lo menos como ciudad, para resolver las situaciones urgentes. Sí, tienen toda la razón, y la idea es empezar a construirnos soluciones. Hago de pronto una pequeña acotación allí, y agradeciendo los aportes del doctor Julián, del doctor Maldonado, suyos también, doctor Escobar, y es como preguntar al doctor José Julián, alternativas o manejos se le pueden dar. El objetivo de esta charla fue, digamos, que abordar una de esas opciones, que es la híbrida. Hoy en día también podemos contar con, digamos que, un armamentario desde lo más tradicional hasta algunos dispositivos mejorados, pero para dar manejo solamente quirúrgico, que hoy en día tienen mayor facilidad de tener acceso, para no tener que ir a prepararlo uno y elaborarlo sobre la mesa para cada uno de los pacientes, dependiendo de si es la necesidad. Probablemente hay casos de mega aortas, que a diferencia del manejo que tiene una disección tipo A en agudo, probablemente ya uno anticipa que tendrá un segundo o hasta un tercer tiempo, entonces puede proceder a hacer una trompa convencional o hacer hemiarcos. Entonces, la idea es ir favoreciendo esto desde la industria. Pues digamos que quisimos darle este enfoque más desde la perspectiva de la terapia. Ya ojalá pues tengamos oportunidad en otro escenario de ver otro tipo de dispositivos y acercar un portafolio de soluciones al médico. Muchas gracias, Fernando.
Mil gracias a todos. Nos hemos pasado 35 minutos de lo planeado, pero creo que este debate, esta discusión que generaron los mismos cirujanos y de hecho la participación de las personas que con sus preguntas nutrieron esta conferencia fue maravillosa y vale la pena el tiempo invertido de más. A todos ustedes mil gracias. Los invitamos a seguir participando en estas conferencias. El próximo lunes, Rompiendo Fronteras tiene una actividad. Ellos continúan con su jornada pediátrica y neonatal de perfusión y nosotros continuamente estaremos en contacto con ustedes, participando también y construyendo con ustedes el conocimiento en este campo de la cirugía cardíaca.